The second woman, the second woman, the second woman, the second woman. Aquest dissabte 6 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Lliure de Montjuïc, sala Fabià Puigcerver, Maria Herbàs, 24 hores, canviant cada 10 minuts de partener. El partener i el partener s'ha d'identificar en tots els espectres de la masculinitat. Entre ells, sono io a les 3:30 de la matinada del dissabte al diumenge. 3:30 del matí del diumenge. L'obra la podreu veure fins a les 6 de la tarda de l'endemà, dia 7 de juliol. Fa molts dies que no subo monadas. Vamos a cerrar las luces de Bohemia y de Ilusión. Se me recontrae el corazón cada vez que a cada rato, como día como hoy, he visto este experimento. Me faltó la media hora final. He visto El Deseo, he visto Persona, he visto Escape, he visto... No, McGuffin no. Deseo, Escape. Pues ya no sé las partes de Alfred Hitchcock. Yo soy Alfred Hitchcock o me llamo Alfred Hitchcock o no sé qué de Alfred Hitchcock. ¿Cómo se llama la obra esta que he visto que no me ha gustado? La verdad que no me ha gustado de nada. No me ha gustado de nada. Es una pena. Porque aparte de que notas que es una inteligencia artificial, a partir de la voz de Hitchcock la han ido cogiendo por partes y han conseguido hacer que él mismo hable de su obra y de sí mismo y de todo. Van poniendo 4 fotos, las famosas de Hitchcock, para él mismo que vaya hablando, y te van poniendo escenas de sus películas como para entrar. Está dividido esto en 7, 8, como una escalera doble, ¿no? Y está muy bien porque digitalizar. My Name is Alfred Hitchcock de 2022 de Mark Cousins. O sea, este verano, en vez de tener unos western, el año pasado fue un western que para veranos, de verano caluroso, por favor, yo os lo digo si sois programadores de cualquier filmoteca de un sitio tan cálido como Barcelona. No pongas westerns porque te da más calor. Lo que está muy bien son las comedias. Hace un par de años, 3, mi primer año en la filmoteca fueron comedias, se pasa glorioso. Se pasó glorioso un año también con Marilyn. Y se pasó glorioso, creo que fue mi primer año fue con Marilyn. Y lo pasé glorioso mi segundo año con Michel Piccoli. Y este año es que es muy clásico, es que él es muy clásico. El activo Berriambau, que ha habido la transición, ayer se presentó el nuevo, en la Mireia Roll lo citó, una de las trabajadoras de la filmoteca lo citó cuando presentaron a Alicia en la España, Alicia en la España de las Maravillas, del Jordi Feliu, del rodal 77-78, estrenada en 79. Vamos, podríamos decir que era un arrebato, mismas fechas. Y lo mejor para mí, toda la parte del inicio, la monumental. No, está muy bien en muchas partes. Está ahora yo digo bebé de esta y a ver a qué será anterior. A será de la misma época. Yo pienso que es anterior. Esto deja lo que yo te quiero. Pues exacto, del 67. Bebe de Weekend. Para mí que bebe de Weekend de Godard. Y de otras muchas de estas películas donde el montaje es evidente y porque ahí hay una crítica política a partir usando la parodia. Y las partes muy fuertes son las del inicio, que en realidad en la monumental, ya Mireia Ross, porque cuando la persigue el que va con el caballo, con lo de los toros, va cambiando de... Son 4 actrices, va viendo lo de las torturas franquistas y ahí mi padre, que ahora ya está perdiendo un poco la cabeza, con demencia, sí que empieza a hablar poco, pero de las distintas torturas que le hicieron en el 69 en la comisaría histórica esta terrible de Vía Laietana, que mucha gente pide que sea un sitio histórico de análisis, de
crítico y para dejar de ejemplo de... Mira, lo único que me ha gustado sí, de Alberto San Juan de hoy, de Grita Macho, todas las referencias a la gente que sigue enterrada en la cuneta, o sea, no en la cuneta, en wherever, y que aquí en este país no hay memoria histórica y esto es una mierda. Pero yo que lo vi, mi segundo verano aquí, el primero solo, Soledad Jiménez de Sin Ramón, cantando a Lorca, cantando a Jaime Gil de Viedma, cantando a tantos otros poetas españoles y poetesas Vivo sin vivir en mí, muero por tal y cual. Hoy ha hecho lo mismo, con más canciones, en vez de solo un guitarrista, un amigo suyo argentino que era el de hace 3 años, 4 chicos más, pero una mierda, o sea, quiero decir, y en un momento dado, él dice, siempre quise ser macho y no sé qué, no sé. Empezó con San Juan, un diálogo de Don Juan y Don Luis. El tío lo hace muy bien, hace los dos diálogos, foco por aquí, foco por ahí, y yo primera fila, por siempre, que voy a ver esta gente, estos hombres tan guapos. Pero no lo he disfrutado, no lo he disfrutado. Aparte que le dice, ponte cinturón, se le va cayendo el pantalón todo el rato, o engorda o ponte cinturón. Y yo siempre quise, yo siempre quise ser macho. El tío hace un do de pecho, pero nos apenamos por. Me apeno un poco por Pedro Casablanca y no ganar el Max la noche pasada y lo ha ganado, que siempre se lo dan todo a este chico. No digo yo que no sea bueno. Eduard Fernández, además en este caso, como hace de su madre, me gusta también esta cosa. Ya sabéis que aparte el otro día me robaron el vestido de mi madre. Todos desaprensivos. Hay gays también desaprensivos, por supuesto. Al final de la fiesta del orgullo. Y él hace un homenaje a su madre, entonces hay un momento travesti toda la película. Travesti y freudiano y es su madre. Pero el trabajo de Pedro Casablanca haciendo de los dos Ramones, el de Valle Inclán y el de la Serna, era algo magistral que a mí me dejó patitieso. Incluso más patitieso que es que sí que ganó el Max. Pasa que ganó por el adversario, ¿no? O ganó por el Cosmes Alper Alquilue. Pero bueno, da igual. Nos apenamos por Pedro Casablanca. Nos alegramos por, mira, pues no lo he visto, pero sí que esta me gusta que trabaje sobre su madre, todas las canciones de amor algo así, Eduard Fernández. Y, pero lo de hoy, de este otro, espero que no lo nominen, porque no, es una cosa, lo que pasa que el público en pie, que no entiendo. Vale, que es verdad que este año yo he hecho hemos hecho el repaso típico que siempre yo no entiendo cómo vamos a superar a aprender Occidente si nunca hacemos más allá de la historia de Occidente otra vez. Lo que pasa que es verdad que está bien que repitamos, pero siempre nos quedamos otra vez en Basarolas de lo que viene a ser lo que yo pienso que sería interesante que en profundidad que el siglo XVII 17 y sobre todo 18, 19. O sea, no veo yo que profundicemos en esto y sobre todo las repúblicas. No, siempre me quedo yo con las ganas porque ahí en el barco los otros mayores míos tampoco eran unos que no pudieron venir a cambiarse con los otros y también como hay tan poco escrito de este periodo porque el Franco arrasó con todo, tampoco me lo pudieron contar muy bien a mí, ahí en el barco, en el No Man's Land. Bueno, en fin. Entonces pero sí que lo que el repaso de los reyes católicos este año me lo he mamado. Y entonces todo la cosa del éxodo judío, pero que te cambiaba de religión, aparte este año con la exposición que viene el MNAC, que ya venía del Prado, del Almirall Pardut, de los judíos que les dieron la opción o a cambiarse de religión, cosa fortísima, a quién vas a obligar a hacer esto. Quiero decir que es una cosa que es la espada en la pared, o sea, en fin. Pero yo lo ha contado y ha reducido que sea te expulsamos o te matamos. Sí que es verdad que... Pero tú cuando vais a ver la exposición, hubo unos que sí que se quedaron y se cambiaron supuestamente y para demostrarlo tenían figuras, cosas de la imaginería Jesús cristiana, un Jesús genial que parece la que ganó la alemana esa, la Conchita Bratsburg, bueno, como una drag queen parece, el otro de un... Lo que más me gustó fueron la parte precisamente sí, de la obras que tenían los judíos conversos. Y él y habla también de... Sí que cita a Ferlosio, cita a esta escritora feminista boliviana actual. Pero cuando hace los momentos de antimacho, dices, a ver, si tú ya dice que siempre ha querido ser macho y no lo eres, los otros que ya tuvimos siempre, sobre todo mi hermano, porque yo en el barco no tuve tanto problema, en en un aspecto de la masculinidad
que no es el que se acontece, que no es el aceptado. Luego el otro día me encuentro en la manifestación de Sabadell, un amigo de Ramón de infancia, que es profesor de mis sobrinos de plástica y de performance y de todo, y de inglés y de tal, que no entiende que yo, y igual que Ramón tampoco se consideraba así, que nos consideremos binarios. Quiero decir, que nos esté bien ¿cómo os digo yo? Hombres. El chico no entiende que nos sintamos bien siendo hombres. Entonces esto veo que esto lo digo en serio, que ah, va más lentos. Esto claro, pero yo pienso que te graba muchas cosas. Mira, yo ya no sé lo que digo. Pero el caso es que a mí y a Ramón le gustaba más, no, le gusta igual que a mí, pero yo aparte que solo tuve con hombres de mucho tipo, de muchas razas y mucho todo, de muchos países de origen en el No Man's Lands, y ahí se aceptaba todo, o sea, pulpo como animal de compañía, pero quiero decir que todos éramos hombres y éramos todos muy distintos, pero hombres al fin y al cabo. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo que hay alguien que no se sienta ni hombre ni mujer y se siente en algo en medio o se siente indefinido, puta madre. Pero puta madre, no me gusta esta expresión, ¿no? Genial, pero que ampliemos también lo que es el aspecto de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? No entiendo yo por qué no puede ser también ancho eso. Bueno, entonces el chico esto no lo aceptó. Entonces yo también esta cosa de que de golpe no soy igual que el otro, el Piero del Pozzo, el maldito chico ese. Yo con mis alumnos ahora hay un día todo lo fluido, porque claro, hoy en día también hay, y a la cosa que está muy bien, que es lo asexual, agenérico, porque una cosa estamos que no tienes deseo, pero no es lo mismo no tener deseo tampoco a que no tenga género. Luego está el que eres no binario, pero ser no binario puede decir que estás ahí en ese espectro, y luego hay el fluido que es, o fluidi, que unos días o unos meses o unos años o whatever te sientes masculino y otras veces te sientes femenino y a lo mejor otras veces te sientes no binario. Pues genial. Pero yo dentro del binarismo tanto yo como Ramón, estamos contentos de una masculinidad rara. Entonces, pero si al Alberto San Juan, que aparte hay un momento muy raro, que dice, vamos a pensar también con un tío de Ferrol, la gente de Ferrol. La gente se ríe porque yo creo que era Franco de Ferrol. Dice que hace su vida normal durante y algunas fines de semana se bajaba a Madrid a un cuarto oscuro. Y luego alguna actriz que muy joven empezó y abusó de ella, un actor más mayor, y no lo dijo por no perder trabajo. Son los dos únicos ejemplos que pone actuales para luchar contra lo que es la masculinidad tóxica. Y yo me digo, ridiculizar al hombre cis, supuestamente cis, pero armarizado, que tiene una vía de escapes cuando va a la ciudad, a la capital, a Madrid. Y criticarlo porque hagáis, o no criticarlo, pero parece que no, pero sí, porque más el hecho de que sea de Ferrol que lo pone, y la chica también no la critica, pero en el fondo sí, porque es como que el hecho de que ella no lo diga, vale que vayamos ya por partes, o sea, no todo el mundo tiene que salir del armario. Yo llego a un punto que lo he aceptado también, como yo solo estoy con casado prácticamente armarizado, que llevan doble vida, al final lo he aceptado, porque si ellos no tienen remordimiento tampoco lo voy a tener yo, ¿sabes? O sea, y entonces, y por eso también en este año para mí fue más importante poder demostrar a alguien que está muy superior a mí lo que se consideraría el triunfo existencial en la vida laboral, profesional, incluso personal, que el hecho de tener que yo luego a contentarme o tener que entrar dentro de la estructura estudiantil, o sea, porque yo entiendo la estructura estudiantil cómo funciona y la respeto dentro de lo que cabe, y aunque no sepa usarla bien ni me esfuerce para entrar en el decto, pues aún haciendo bien los exámenes, no haciendo bien los trabajos y tal, pero si hay una otra cosa que me destaca, que es si hay alguien que me descubre un mundo y aparte me fascina como persona, y me produce un efecto estético brutal su propia persona y como cuenta su asignatura, y yo esto tengo que decírselo a esta persona. O sea, es súper importante la comunicación. Pero llega un punto que tanta comunicación al final, cuando tú das mucha comunicación, aparte que luego también te cansa, cuando repetidamente, por ejemplo, Enrique, este exnovio de Ramón de hace tantos años, en una misma tarde, poco rato que estuvieron juntos andando, me repitió a mí que hablaba muy rápido, digo, sí, hablo igual de rápido que mi hermano, sí, no me acordaba, digo,
pues yo sí, pero digo, no te acuerdas, o sea, me lo comentas una vez, pero no hace falta que me lo comentes tres. Es como si a alguien tú le dices, hablas muy poco, ¿no? Habla más. O sea, cada cual habla lo que habla, tío. O sea, y cada cual viste lo que viste y cada cual se siente como se siente y vamos a dejar de intentar hacer comentarios que el otro pueden ser peyorativos. Y es una cosa que de verdad será por los años que estamos en el barco que lo que era el respeto al otro era una cosa súper importante, si no contra cara a la pared, quiero decir, al cuarto unos ratos. Y al hecho de vivir en un barco, el hecho de que encima es un barco que a puerto baja venían solo de cocina en lo que tenían que hacer cosas y se habían ganado distinto premio y podían visitar de vez en cuando aprovechando que hacíamos un cambio de alguno que se cambiaba con otro, tal, se lo ganaba. Había mucho que si eran de lo que la liabas, te pasaba la vida en el barco y muchas veces se le daba mucho en tu cuarto, ¿sabes? Como el cuarto de los ratones de Zipizape. Y entonces mucha gente, si querías ser, a ver, a algunos pocos les encantaba esto, entonces estaban siempre haciendo malhecherías y se quedaban en su cuarto y así tampoco hacían nada. Pero si ya tenías un poco más de ver que ahí lo que te quedaba de la gracia de ser social, y en este caso, aunque éramos solo 77, esa sociedad pequeña éramos nosotros, mm, hay que aprovecharlo porque la vida en diálogo es más divertida. Y a mí lo que tampoco me ha gustado de hoy del Alberto San Juan es que era un monólogo donde, aparte de que los otros no tenían por ni voto, los pobres chicos compañeros suyos, músicos, él establecía un diálogo con gente, se supone muy... No, que se supone que sí, historiadores que trabajan en el extranjero, nacionales, chicas, historiadores, profesores de historia y profesoras. Y de golpe digo, a mí no me respondiste los mails donde dos diálogos me dijiste que harías cuando te vi hace 3 años aquí en Sabadell, un espectáculo, os he dicho, y nada he mejorado mucho. Yo me lo he pasado fatal, incluso he perdido... Esta mañana me he tenido que ir a hacer la reconversión de la carrera de minusvalía a Manresa, que la he visto maravillosa. Manresa, ya sabéis que yo soy muy fans. Ramón lo era incluso más, porque más Ramón estuvo mucho más tiempo ahí que yo. Y a quién me he encontrado justo en la plaza, que se llama Plaza del Sal, que está enfrente a una pasarela que han hecho sobre el carrer, bueno, maravillosa, y sobre la SEO, a mi primo Jesús. Ahí me lo he encontrado, nos hemos abrazado, se ve que lleva 3 días trabajando, limpiando gallineros o no sé, me ha enseñado en la habitación donde vivía y tal, y de golpe me he dado cuenta de lo mucho que Ramón quería a Jesús y de lo mucho que lo quiero yo y de que le extraño y de que en el fondo el 2021, cuando ya Ramón estaba fuera, que yo me dediqué a pintarle piso, a decorárselo cuando estaba con su hijo pequeño, los otros 2 hijos, hermanos de su hijo y la madre de los 3, y yo la piso como era, estaba un desastre, bueno, como este, pero aquí vivo con los gatos, con lo que tampoco digas tú, el problema lo tengo yo, los gatos no, pero los gatos que están encantados, que están alimentadísimos y se limpian ellos mismos, yo sí que en la mierda como lo tengo todo, un gallinero puro, pero también un poco digo, pues si le cogen una, bueno, pulgas, podemos coger pulgas en los gatos como no salen de casa, no tienen pulga, pero digo, si cogen suciedad de los chicos, señores entes, porque se limpien en su casa. Bueno, aquí también se pueden duchar, siempre, eso sí que lo dejo, y un poco de agua y café les doy, si quieren, y se pueden duchar. Pero si se ensucia, pues da igual, chicos, esto es un corral, un punto pelota, un picadero, y ya estás. Y algún día me dará por limpiar, pero digo, yo no lo voy a hacer porque hoy, por ejemplo, he llegado y llevado todo el día afuera y digo, como algo en esta casa. Pero mm, le he visto muy comercial la obra. Digo, de golpe hay un momento que también se cree que la cosa en blanco y dice, y solo soy una voz en negro, como si estuviera en el cuarto oscuro. Cuando voy por la calle no puedo dejar de desear cualquier mujer que veo, e incluso la deseo solo como cuerpo. Y qué pena de que no pueda desear los hombres porque solo soy heterosexual y no sé qué, no sé cuántos. Y una canción dedicada al hijo, es mi hijo y también de mi mujer. Y tú eres igual que los otros hijos, pero yo lo quiero más porque es mi hijo. Digo, basta ya. O sea, yo os lo digo en serio, o sea. Ah, ah, claro, a mi primo también le veo y le digo, te haces unos ojos así. Digo, ¿cuántos porros te has fumado hoy, Jesús? Ninguno. Pasa que estoy cansado. Digo, vale. Digo, te lo juro por mi hijo. No, digo, ¿no hace falta que jures por tu hijo? Digo, si yo te creo, lo que pasa es que tengo unos ojos así en vidrio, te creo que puede ser del cansancio y de, claro, todo el polvo del corral. Pero, que digo, esta cosa de qué pasa lo que en esta vida no hemos tenido ni hijos, ni hijas, ni parejas estables, ni nadie que no sea nuestra familia que nos haya querido.
ni hemos tenido un trabajo de responsabilidad, que hemos creado riqueza, que hemos creado nada. No hemos creado obras maestras de arte, no hemos escrito libros maravillosos, no hemos hecho nada. Somos una mierda llegado a un palo, o sea, no somos nadie. Quiero decir, en esta vida juramos por los hijos, juramos por... O sea, si hemos venido aquí solo a esto... O sea, es una cosa bastante... O sea, si tú estás haciendo un espectáculo para luchar contra el concepto del macho alfa y todo es también lo mismo de mis hijos, digo, y muchas veces pienso, ¿qué le vamos a dejar yo a mis hijos? Y pienso en los hijos de mis amigos y en los amigos de mi hijo. Y luego ya digo, que no diga esto, que no diga esto. Y lo dice. Y en mis nietos digo, basta, Dios, ¿qué pasa? O sea, quiero decir, vamos a cortar ya de raíz en esta explotación transnacional de que nos obliga a todos, no ya al amor romántico, sino a ser padres y madres. ¿Sabes? Y cuando lo eres, como que ya en tu vida no ha habido nada más. Porque a mí me jode muchísimo la marrana, pero muchísimo. Porque aunque no sea usted consciente de lo que soy padre y madre de familia, vuestros hijos los habéis creado. Y ahí están. Pero basta de ponerles la responsabilidad que lo mejor en vuestra vida son vuestros hijos, porque vuestra vida, aparte de los hijos, son muchas más cosas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? También son muchísimas más cosas vuestras vidas que solo vuestros hijos. Y vuestros hijos, y hijas y hijis, también son cosas aparte de ser vuestras. ¿Sabes? Quiero decir, no lo único importante de estos hijos es ser hijos vuestros. Lo importante de estos hijos es ser personitas. Entonces, con esta idea de magnificar la maternidad y la paternidad todo el rato, y el un trabajo de merecer, y un trabajo de tal, y la casa, y el proveer. O sea, y yo me siento identificado, no podéis imaginar a qué punto, con todos los homeless de este mundo que me cruzo por la calle, con todo lo pobre de solemnidad que no tienen un techo. Y Ramón, de los mejores momentos que ha tenido en su vida, de los mejores, pero mejores, son cuando durmió en la calle 3 veces, incluso cuando durmió en el container de la esquina y cuando durmió en Suria en un pozo. Porque en esta vida no hemos venido a tener casa. Hemos venido a poder vivir y a estar vivos, haciendo simplemente vivir. Intentar respetar al otro y que no hacer daño y no hacer comentarios hirientes a los demás. Y es una cosa que parece que la gente no lo tiene clara. Y que la gente tampoco tiene clara que la conversación es por un lado y por el otro. Y no se pueden solo hacer red flags todo el rato a los otros y que el otro responda y la gente dejar de responder. A mí una cosa que ya hace mucho que me harté. Y que el dolor, y cuando muere alguien, a la gente se le acompaña en ese sentimiento y se lo dice y se lo llama y hay teléfonos y hay mails y hay cosas. Y si yo, por ejemplo, por desgracia o suerte tengo este diario que os lo ofrezco, esto, aunque para usted y para incluso yo lo analizo, puede ser que se ha visto freudianamente, habrá mucho que analizar y seguramente todo el único ejemplo será una bipolaridad extrema y un narcisismo también extremo. Hay ahí mucho de confianza y mucho de dar al otro, de dar información y de no tener vergüenza y demostrar que cualquier vida es digna y posible. Y de golpe aprovechar esto, la gente que conocía a Ramón o me conoce a mí, por cuando hay otra muerte, comentarlo solo como una red social, cuando hay sitios personales donde comunicar que acompañas al sentimiento a esta persona, en el dolor de que se ha muerto otra persona, pues se puede hacer por mecanismos mucho más personales e íntimos que no un comentario a pie de página de este vídeo de YouTube. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y yo pienso que a veces soy poco claro en lo que digo y porque intento siempre darle a todo un tono afectivos. Pero no todo afectivo y no sé si ustedes se dan cuenta que esto, aunque parezca muy karaoke, efectivo no es. Porque si el resumen de mis últimos 3 años de vida son las 4 canciones de Adele que yo canto, yo la verdad que yo muchas veces me lo estoy planteando. Me lo pasé intento no planteármelo, digo, pero aquí no veo yo mucha felicidad. Veo una manera de tirar para adelante, ir asumiendo el dolor y el dolor y los duelos, varios de Ramón y algunos míos ya también. Pero yo lo que sí que recuerdo es que cuando he podido y cuando a algunos amigos de Ramón les ha pasado que parejas han cortado con ellas,
los restos del naufragio que quedaban de estas parejas o de ellas mismas o de tal, yo estaba ahí para acompañarlos en el dolor y estamos hablando de gente que se había si lo había rompimiento de pareja. Y en el caso de Ramón hubo muertes de por medio. Y este año ha habido más. Y la cosa no es una frasecilla y de golpe y yo me pongo, cuento cosas mías, dice de Ramón, con estas personas y ahí es otra vez una lágrima cayó en la arena, me pongo aquí, me entrego, doy y nada más. Y yo entiendo que ustedes son gente trabajadora, gente con unas problemáticas en la vida súper duras, súper difíciles, sin parejas, sin amigos, pero con mucho trabajo y mucho dolor. Y contestar mails os cuesta mucho, yo lo sé. Pero lo siento también el tener que aguantarme yo siempre las cosas solo. Entonces yo simplemente si alguien pasa por Barcelona y quiere ir a ver estos, yo tal vez 3:30 y si quieren pueden ver, esto creo que está prohibido pero nos han dicho promocionarlo por las redes, digo, pues yo también voy a decir a qué hora está Alberto San Juan, para que si alguien le da, me pueda ver a mí y a Alberto San Juan. Entonces está claro que es mucho mejor actor que yo, bueno, que no, vamos, no, que no tiene punto de comparación, que yo también dice cada cosa que me ve tan gracioso. Pues fíjate tú que prácticamente 11 horas después que yo está Alberto, es muy fácil de saberlo. O sea, si yo estoy a las 3:30 de la madrugada, él está a las 2:30 del día siguiente. No sé, yo pienso que con Alberto al final alguna cosa haremos, un baile ni que sea. Pero Alberto San Juan está ahí con María Hervás y yo no tengo aún el look. Yo pienso que sí, que hoy mira, voy a poner el look que me he puesto hoy para Albertito San Juan. Y a ella me pondré lo mismo, pero para la Hervás. ¿Dónde está mi? Es que lo pierdo todo. Yo la verdad que ya no sé dónde dejo nada, dónde tengo todo. Escúchame una cosa, René. Que lo juro que... Aquí están, nenas. Voy a hacer un sí que me gusta. Voy a hacer un poco de desnudos. Ya sabéis que esto es un homenaje a mis hermanos que le encantabas. Y al final me he dejado estar de historias y digo, voy a participar en una exposición, ya que mi padre, el pobre, ya pierde la cabeza. Y este año, como a mi padre Ramón ya le dedico varias cosas, y a mi madre también le he dedicado mucho, más que le dedicaré. Y a Tania no, porque es tímida y aparte ya tienes un niño que ya por algo Ramón le presentó a Penny y todo, y los niños estos son lo máximo de su vida y de la mía pues prácticamente no tanto, pero sí que los quiero mucho como humanos, lo que más quiero. Después de mi hermana y de mi padre, no, de mi padre, que sí, que los quiero a todos cuatro. Y a la Olga, pero, y a Jesús, pero entonces he pensado ir a ver a Jesús. Hoy a ver a Jesús. He pensado. Y a este chico lo quiero mucho. A mi primo Jesús. Mucho, mucho. Pero como primo, el problema está en este mundo que cuando tú... Incluso el piero es que no puedo soportarlo. La gente, cuando a Ramón le pasaba, la gente lo primero que pensaba es, ¿estás enamorado de...? Le decían, estás enamorado de tu primo. O sea, que te tatúes a tu primo. Significa que estás enamorado a nivel de concepto de pareja. O sea, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo vivimos donde todo pasa por lo sexual? Entonces, incluso Alberto, mira, yo de verdad que hace una sesión de espectáculo. En fin, hoy he ido así, con Albertiño San Juan, que guapo sigue estando. Y lo que digo, lo que pasa es que cuando alguien es tan guapo, lo ves tan de cerca, y lo ves que en el fondo solo está ahí para lucirse, por lo guapo que sea, pues lo ve en cine y disfruta. En teatro te sabe a poco. Y entonces yo comparado con el Casablanca y el otro, a nivel monólogo me gustó más el Casablanca y el Peralquilué. Y entonces, os leería algo, ya no tengo nada que leer. Pues vamos a ver si tenemos algo de Terence. Acuérdense, no fue septiembre. El año pasado lo hice mucho. Al Terence el que Ramón lo conocí. 3 de julio, pues hoy somos. Hoy somos. ¿Hoy somos 3 de julio o no somos? Ayer fui. Hoy somos 4 y a práctica, pues ya está. Pues 3 de julio, ya casi 4, pero esto me sirve, claro, como no me va a servir. Es prácticamente es lo que te digo. Pues mira, da igual, fue ayer, pero soy. Y ya está, fantástico. Pues aquí estamos. Hola sobre la cadena desierta. Cap d'Antibes, 3 de julio.
No sé exactamente por qué motivo, pero la viuda Zucchelli parece empeñada en que yo encuentre en Adalgisa otros elementos menos castos que la aureola que me ha empujado a quererla. Casi me atrevería a decir, si no fuera porque parece demasiado increíble, que la viuda quiere que sea yo, precisamente yo, quien robe la virginidad a su hija. Todos los momentos de estos días dulcísimos, consagrados al mar y al bosque y a muy poco más, pon, por ejemplo, la repetición nunca inútil de la lectura de Cátulo y Vasari. No te lo puedo creer. Que más digo, te lo leí el año pasado cuando estaba haciendo lo de los diarios de Joe Orton, pero claro, yo en esa época no conocía a Vasari, el de la biografía de los pintores. Pues qué gracioso tú. Vamos a... Pues nada, no iba a poneros el cuadro, pero no lo voy a poner. ¿O sí que lo voy a poner? No, lo voy a poner. Todos los momentos de las mañanas y todas las tardes, de las noches abiertas sobre esta plataforma de... Sí, porque queda muy con el contexto. Sí que lo voy a poner. Si aguantara me iría de pelas, pero no se aguantas. No, que me gusta que se vea. Pero el problema es que aquí luego tengo que girar todo esto y ustedes no ven nada y yo tampoco veo nada del texto con texto. A ver cómo va esto, ninas. Pues sí se ve, algo se ves, algo se ves. Algo se ve, San Sebastián. Y si tuviera una, ¿cómo se llama eso? Una velita a San Francisco de Asís. Aquí se ve, no se ve. Al susodicho no se ve. ¿Dónde está el susodicho? Es que yo no veo ni mi sombra ya. No se le ve al chico este. Bueno, da igual, chica. Voy a buscarme coca. ¿Cuánto llevamos mucho tiempo ya? Entonces, estoy un poco también, bueno, triste no, estoy contento porque gracias a que me puse la pila y nos presentamos a las elecciones, pues estamos en el Consejo de Estudiantes, pero ahora también podríamos estar en el Consejo de toda Historia del Arte. Pero Andrea, que ha sacado 3 o 4 matrículas al final, mi compañera de partido, de donar art y part, porque la mujer ella como dan parto, ya dan arte. Quiero decir, ya una vida para casi más que una obra. Bueno, no casi más, que muchísimo más que vamos a comparar. Quiero decir, si eres mujer, ya para qué sufrir, no hace falta que seas artista, porque hay mujer, madre, porque ya, y cuidas un poco a tus criaturas, porque si la dejas ahí a la buena de Dios, lo que pasa es que yo también, eso ya los 9 meses que ha tenido la criatura también te he unido, pero no la dejas a la buena de Dios, le das una educación un poco, y a eso pues se puede considerar para mí a un nivel superior a una obra. No sé lo que diría Nazario, pero se lo comentaré un día que lo vea, si es que lo vuelvo a ver. Pero entonces los hombres, entonces por esto yo, donar art y part, es nuestro lema, nuestro nombre de equipo. Y ahora se ve que hay 2 o 3 reuniones al año con el consejo de los profes y al final irá ella, porque también digo, yo a lo mejor no vuelvas. Al final, como repito todo, porque me enamoré del profe, aparte que me han gustado todos los profes, pero de uno me enamoré más y todo, y ya le invité al teatro, bueno, en fin, y al final, digo, para que no se piense que también la cosi, que aparte no es verdad, que simplemente estoy ahí, contemplando todo, y si el profe, y la profe, los otros profes que también me gustan, las profes, todos me gustan, o sea, ha sido un año a nivel experiencial de lo que ir a un aula. Yo que solo estaba en el barco, lo he disfrutado mucho y entiendo la fascinación que tuvo Ramón con lo que es las aulas y los profesores y las profesoras y todo.
toda su vida tuvo unas experiencias maravillosas, inolvidables, sobre todo con profesoras. Hubo algún otro profesor que también le gustó, pero con profesora, por ejemplo, fue maravilloso todo el EGB. Ah, no, el Higini también el EGB le gustó, pero luego la Elvira, una cosa maravillosa, la Clara Ford, la profe de historia. O sea, las profesoras de Instituto de Ramón fueron algo que lo lleva a él en el corazón totalmente. Y yo no tuve en el barco esa experiencia. Y este año sí, pero aparte, juntado con la propia estética y presencia física, cultórica, corpórea, performántica de cada profesora, profesor, pero con uno más que es el que le he dedicado todo. O sea, les he hecho una serie de retratos a cada profe que se lo he dado, pero ahí la parte lo he incorporado aquí, ¿vale? Que es una poca a partir de Déjeuner sur l'herbe, pero también está bien hacer Aracne Penélope esperando a Ulises. Que al final Ulises no viene, sino que viene una serie. Al final irá, lo que os digo, irá Andreas. Pero vamos a seguir leyendo esto, que es lo importante. Todos los momentos de estos días dulcísimos, consagrados al mar y al bosque, y a muy poco más. Pon, por ejemplo, la repetición nunca inútil de la lectura de Cátulo y Vasari. Todo, el que hace la biografía de los artistas, era contemporáneo de Michelangelo, pero él era súper fan de Rafael. Todos los momentos de las mañanas y de las tardes, de las noches abiertas sobre esta plataforma de nuestro mar, contienen una tentación que procuro rechazar, así como los primeros días una criada oriunda de Arles, la Arlesian, pues, cuidaba de que Adalgisa no resbalara por los escalones de roca viva que llevan a la cala solitaria. Esto es un mar, yo no sé si se acontece, si se ve. Esto es el mar, y ahora sí se ve. Pues vamos a dejar un poco la luz que se vea. Que conduce la arcada solitaria que está debajo de la casa. Ahora soy yo quien la guía con todo el cuidado del mundo, quien vigila todos sus pasos con una atención que nunca había tenido para con nadie, y como si su probable resbalón pudiera ser, en cierto modo, un golpe que me hiriera a mí, también a mí. Un millar de cosas contenidas en el amor que antes no había conocido, ningún amor del mundo, se me ponen de manifiesto atropelladamente, me envuelven con una teoría de descubrimientos. A ver si se ve al chico, Lina. Ahora pues sí que a lo mejor se ve. Pues aquí estás, no se ve nada, que te lo digo en serie. Porque no se le ve al chico este. Mira, casi que mejor. Da igual, aquí está de espalda, bueno, una espalda figurada, porque por supuesto a este señor no lo he visto desnudo. Ni falta que. Bueno, faltaría que te encantaría, no digas que no. Un millar de cosas contenidas en el amor que antes no había conocido ningún amor del mundo se me ponen de manifiesto atropelladamente, me envuelven con una teoría de descubrimientos al final de los cuales está siempre muy emotiva la necesidad que ella tiene de mí. De todo el amor, mira, esto le pasaba mucho a Ramón. Sí, sí. Lo que le gustó de su relación con Silly que se notaba necesario de estar simplemente ahí, como ser que estaba ahí de acompañante. De todo el amor que he conocido antes, de todo lo que puedo disfrutar de que puedo disfrutar en el futuro, esta dependencia absoluta que ella ha ido desarrollando es lo que más me acerca a aquello que yo pido del amor. Ser necesitado, sentirse urgido vitalmente de guiar el objeto amado por esa especie de vericueto cuyo peligro solo yo puedo evitarle. Es que Adalgisa ciega, pienso. Ahora no me acuerdo muy bien porque lo leo siempre a trozos. Acuérdense que el año pasado leí mucho. Todo es dependencia en ella. Todo es amor que me llama y no me deja escapar. Que me exige una presencia permanente, me encadena a una retahíla de percepciones maravillosas. Todo su paso necesitan los míos. Sujetos, si yo no lo guiara, irían encaminados hacia el vacío como lo han sido hasta ahora, hasta momentos antes de llegar yo y decirle tácitamente: ven, que te guiaré, yo que te quiero. Qué bonito. Porque el amor es eso, y me doy cuenta de lo que es, de que lo es, la paz de la dependencia de uno y el dominio del otro. La tranquilidad que se deriva de esta dominación, no despótica, sino todo lo contrario, dulce y caritativa, ya que uno asume la personalidad de aquel a quien ama y lo querría librar de todas las cargas pesadas que la responsabilidad de uno mismo impone. Porque al dominarlo, al esclavizarlo, lo descargas y queda libre de angustias y preocupaciones.
Al asumir tú su responsabilidad, lo encierras en un paraíso de paz en el que solamente él tendrá acceso. Morirás, te dejarán matar 1000 veces con tal de que ese paraíso nunca sea abierto por seres ajenos. Lo has creado solo para el objeto amado y para él lo vigilas celosamente. Por suerte, en el díptico que se ha quedado Andrea, está una sirena llegando, porque claro, esto es verdad, un vericueto muy encerrado en sí mismo, no me gusta. A mí esta idea del amor, yo lo siento, no. Había un punto que pensaba que sí, no. Hasta ahora todos mis amores han sido asesinados por ese absurdo típico de nuestro siglo, por esa negación de todo sentimiento en nombre de la razón, ese convertirnos en máquinas amatorias que quieren destilar mediante la inteligencia lo que la inteligencia está imposibilitada de captar. Todas mis mujeres y también Carlas advirtieron en un momento dado que nuestra relación estaba muerta, completamente muerta, porque lo que yo pedía, tal como yo lo daba, pues vamos a poner a la protagónica por aquí, ¿no? Y que se vea un poco la María, ¿no? ¡Ay, Dios mío, que te caes! ¿Dónde vamos a poner la Second Woman, Nina? Dios mío, que se cae todo esto. A ver si lo puedo yo pillar de algún lado. Mira, aquí se ve algo, Nina. Pues sí. No, pues no se ve nada. Aquí te ves, la María Herbaz un poco. No se la ve mucho, pero algo ves. Grex. The second woman, the second best. The second best. The second bestseller. Todas mis mujeres y también Carlas advirtieron en un momento dado que nuestra relación estaba muerta, completamente muerta, porque lo que yo pedía, tal como yo lo daba, era entrega absoluta. Era corazón sobre corazón, roca corazón sobre corazón, rocas, rocas uncidas en una cresta inseparable, y ellas y él solo podían darme aquella pequeña limosna de un sentimiento que la razón, temerosa de futuros destrozos, no podía dejar espolear. Asesinaban con el amor porque el amor nacía y ha muerto, preocupado por no poderse dar íntegramente, y las batallas de los cuerpos prefiguraban la batalla de las almas incapaces de encontrarse, lucha de corazones cuyos latidos se habían detenido víctimas de la verdad última de nuestra época, que no sabemos o no queremos depender los unos de los otros, como si no nos necesitáramos. Pues mira, el Terence siempre me pilla, el momento que tengo lo tengo con Terence. Ahí estás, ¿dónde está? Pues el Terence yo no sé dónde lo tengo, en la ventana. Taras. Adalgisa, en cambio, acepta ser yo y a través de mi personalidad acepta existir. La realidad de todos los días le llega ahora transmitida por mis ojos. La mirada que un día perdió se la doy sobradamente y Adalgisa se columpia en ella. Cojo el mar para ella y lo formo con una infinidad de colores que nunca ha tenido, pero que nuestro amor necesita para poder amar el mar. También para ella, los pinos que miro tienen un menguar diferente, aunque los pinos no menguan. Como una especie de ballet acompasado por el oreo endulzado ya y a veces aún valiente que preludia el cenit del verano. Y la blancura de las casas asomadas con elegancia a los riscos, las hamacas que se balancean entre los melocotoneros de aquellos jardines vecinos, las piscinas de aguas amansadas, el mismo crepúsculo que nunca será tan rojo como yo lo describo, tienen para Dalgisa, a partir de ahora, toda la belleza del amor que ella ha resucitado en mí. Mira el tren, que estás. Toda la grandeza de mi renuncia al mundo que llevo a cabo para consagrarme plenamente a ella. Al amor que hasta ahora ha sido puro. Mira, se va para la ventana, te lo digo. Y si digo hasta ahora es porque aludo nuevamente a la viuda Zucchelli, que se acoge a las leyes de la alcahuetería más descarada para conseguir de mí ignoro qué secreta abyección. Todos sus trucos, eso de dejarnos solo, de pedirme que duerma la siesta en la misma cama de Adalgisa, incluso la maquinación de colocarnos en habitaciones vecinas, me invitan al acto salvaje que Adalgisa no merece, que tampoco merece mi amor, por cuanto Adalgisa y mi amor son pureza. Quisiera respetarla. Por primera vez en toda mi historia sentimental, el sexo no representa una realización del amor total, sino un impedimento de la plenitud de un amor cuya fuerza me rebasa.
me rebasa. Solo deseo sentirla, verla sentada en el jardín, con el cuerpo tenso, la cabeza oscilante, con esa sonrisa estática, dirigida hacia ningún lado, mientras... Es que no se la ve, no sé, pero... Mientras los dedos, única parte movediza del cuerpo, surcan con ligereza sobre las letras protuberantes de un libro en braille. Aquí están las manos. Que he elegido yo personalmente porque hasta en eso Adalgisa ha decidido depender de mí. Pasamos ratos muy largos de ese modo. La madre, desde la terraza, me contempla con ira incomprensible, extrañísima, provocada por el hecho de que no suceda aquello, precisamente aquello, que a cualquier madre del mundo asustaría que sucediera. ¿Por qué habríamos de quererlo? La belleza inmóvil de Adalgisa, la serenidad de su cuerpo inmóvil, la convierten en el objeto más bello del mundo. Que solo a mí pertenece. Ella es el jarrón de porcelana Ming. Ella es el jarrón de porcelana Ming. El candelabro dorado. La figurita de Maison que de tan delicada solo yo puedo tocar. El arpa mágica que, en el rincón sombrío de un mundo sometido a las tinieblas, solo tolera mi pulsación amantísima, mis dedos que le llevan la luz, que despiertan sus notas al tiempo que las conducen hacia la melodía de un universo consagrado al amor. Y llegará un momento que este universo de Adalgisa será inmenso y yo seré su único soberano. Es que yo lo que pienso que deberíamos verle la cara a la Adalgisa, que no se la estás viendo tú. Aquí tampoco se la ve muy bien, pero da igual, chicas. Esto está Countdown Tips 3 de julio, ¿vale? Pero esto, acuérdense que el año pasado lo leímos. Esto está basado en Cannes. Esto pasa en Cannes. ¿Ves? Esto del 67. Y del 67, precisamente, qué casualidad. Hoy en el tren viniendo, un libro que me compré el año pasado. Ya sabéis que yo no soy muy fan de... Yo no soy muy fan de... A la ida a Manresa me estaba leyendo Arrebato o Taberra de Elisa Victoria y que me estaba aburriendo soberanamente, pero a lo mejor no tenía el día. Y este me ha gustado más. Ambientada en New York City en el 67. Os leo, no leo nada, otro día os lo leeré, pero un chico estudiante de literatura que conoce a un matrimonio francés donde ella se llama Margot y él se llama Bertrand Rudolf Born, como el Bertrand de Born, poeta provenzal que en uno de los cantos de Dante, el del infierno, creo que el 18 o el 28, lleva su propia cabeza cortada en las manos. Y tras varios días de ambigua seducción en lo que los pareja va tejiendo su invisible tela de araña en torno al hermoso inocente americano, Rudolf Born, que está en Columbia como profesor invitado de la School of International Affairs, le ofrece a Adam Walker es el actor, el protagónico, del 67. Está inspirado en el mismo, en el propio Paul Auster, que nació en el 47 y tenía 20 años en esa época. La dirección de la revista literaria que él financiará. Adam ya ha comenzado a sospechar que el profesor francés es un hombre de muchas caras, que puede ser peligroso y que no debería fiarse de él, pero no puede resistirse a su oferta. Y tampoco resistiría días después, cuando Rudolf se marche repentinamente a París, los silenciosos cantos de sirena de la insinuante Margot. Pero en esos juegos peligrosos, ¿quién es la presa y quién el cazador? Entonces, la sirena que llega aquí, en vez de Ulises, se llama Akati. Akati que Ítaca al revés. Akati. Entonces, todo va de sirenas. Ah, mira, no, lo que sí que iba a leeros, no leeron, a ver si encontramos de lo que me regaló la María Bendito, a cambio del libro que le regalé yo también de un italiano que encontré. Este es un diario de Pontormo, un poco también colindante, es más o menos de la época del bazar que os he dicho. Pero lo fuerte es que a ella se le habían regalado.
Para María el diario de Pontormo Malenconio. Y la dedicatoria era una X. No se ve nada. Mira, fijaros. Y no sé por qué me lo dijo. Ya lo habrá usado para su tesis doctoral. Murcia 2006. ¿Ves el autorretrato de él? Mira, del Pontormo. Mira qué mono. En 1525. No, es previo. El Pontormo es previo al Vasari. El Vasari es el de la cúpula que yo la tengo aquí del viaje de Ramón a Florencia. Sí, sí, sí. De la cúpula esa que precisamente en lo del efecto Tyndall viene de ahí, viene efecto Tyndall, el síndrome de Tyndall, perdón, viene de ahí. Entonces pues vamos a buscar, pues claro, la pena es que no, claro, el Pontormo Etes hace dibujitos muy bonitos en sus diarios, ¿vale? Pero lo que yo no pienso, de marzo, pues sí, a ver si, abril, a ver si encuentro, de junio, pues qué ilusión, de 21, miércoles 24. Al 1 de julio, mira. A 1 de julio, miércoles, jueves, viernes, sábado, por la noche no cené. Dibujé. El 5 domingo comí con Bronzino y fue esa mañana cuando lo encontré en Santa María del Fiori. Pues claro, pues Santa María del Fiori, lo que os digo de Vasari. Que estaba con Ottaviano y hablaba con el señor Lorenzo Pucci, mientras yo iba a comprar la lechuga pratense. Y por la noche cené en su casa, que fue cuando mandé a Piero a por vino de nuevos soldos. Marignole e Bronzino, giovedì. Pues qué fantástico que esto está en inglés, en italiano. Giovedì feci quella, estamos a finale di junio, feci quella due tette sennate di sopra e fu uno, tempo e di piovere, e di tuoni e di freddo straordinario. Venerdì si riunirono tutte quelle buche di suo coro di quella prima storia. Sabato feci quella due braccia e non cenai. Domenica 28. Ah, domenica 28, pues justo mira que no te lo puedes tú creer. Ah, no, de julio, pues no, aquí el 28 no fue domingo, Nina. No. Domingo 28, claro que tú sabes el año que fue. El top, ¿qué año es? Es que escúchame. ¿Qué año estamos? Ah, estamos en el 1500 pura chaca. Escucha que te lo voy a decir. El 1555. Estamos en 1555, perfetto. Lunedì fi quella teretta, martedì quella altra teretta. Hice la sanguina, maté la sanguina. Al primo di giugno, a primo di giugno, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, la sera non cenai, disegnai. A 5 domenica disegnai con Bronzino, che fu quella mattina che io lo trovai, di Santa Maria dei Fiori, che era con Ottaviano e parlava con Messer Lorenzo Pucci, che era avviato a comprare la tuga pratese. E la sera cenavi come quando io mandai a Piero a per il vino a 9 soldi. El 12 de domingo, pero un día lo vamos a leer, pero yo lo quiero comprobar. Es si es Santa María del Fiori, es la que os digo que es la de Vasari. Giorgio Vasari. Es lo que os digo. Es lo que os digo. ¿Ves? Nació en 1511, murió en 1564. Pues son contemporáneos con el Pontormo. Pues fantástico. Yo lo que os digo, yo pienso que es Santa María del Fiori. Fama. Obra arquitectónica. El Palacio de los Uffizi y no, pues la... Ah, no, pintó de Santa María del Fiori. Pues no le de Santa... Obra pintó los frescos. Ah, no. Pues que la catedral de Florencia no es Santa María del Fiori. Escúchame una cosa. ¿Ves? El libro es las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Pero yo lo que quiero saber... La catedral de Florencia... Santa María del Fiori, pues ves, es que era arquitecto y pintor el Vasari. Entonces los frescos de arriba que yo lo tengo aquí, si algún día vienen a visitarme, pues se lo enseño. Ahora, este año que estamos muy renacimiento, porque la María bendito es puro renacimiento ella misma, igual que la Nuria de Egipto es puro Isis reencarnada. Entonces, el otro es pura revolución, arte de las revoluciones burguesas. Y los de historia son puro la historia que les ha tocado dar. El de que nos vino a los 50 años
del otro día, el día este de abril fue el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, no vino con un vídeo de la Revolución, bueno, con la música que radiaron los militares de la Revolución de los Claveles. El otro, el Jordi Buireu, es completamente anticolonialismo, anti-descubrimiento América, lo mal que hicimos al descubrir América. Ha sido la verdad. Lo que pasa es que he pensado, lo voy a hacer otro año, porque lo que pasa, claro, con lo mismo. A ver si me cambian los profes, porque si no va a ser va de lo mismo y tampoco puede serlas. Entonces, esto, fíjense que pasó el 67, esto el 67. Y ahora, para acabar, ya saben ustedes, le pido disculpas por el lloriqueo que he dado. Por favor, vayan a verme. O vayan a ver a la María del Vázquez, la que se lo está currando 24 horas. Yo solo voy a estar 10 minutitos con un look de estos míos. Y vamos a hacer alguna canción. Yo lo que no sé cuál de. Sí, ya sé cuál. La que le pasamos muy bien. Vamos a dedicar esta canción también a Vicent, el viudo de Remigi Fabra, que le regaló a Ramón el 5 de enero del 2000 Teleni de Oscar Wilde, supuestamente de Oscar Wilde, que no saben, está en dudas, está en dudas. Y la canción que prácticamente que la cantamos todo al unísono con la pareja de lésbicas, de lesbianas que nos hicimos súper amigos, Felicità de Albano Romina Power, en italiano, pero con no, karaoke, karaoke, ahí estás, ahí estás, María Arbas. Ahí estás, María Arbas. A partir de ahora haremos esto. Decir María Arbas a la misma que nos apetezca. ¿Esta es la buena o el malo? Que yo nunca sé cuál es que me tocas, nenas. Pues pienso que sí. A ver, a ver, chiquillos, vamos a cantar esta que fue cuando, antes de que me lo robaran todo, los desaprensivos que siempre he suelto por este mundo de Dios. Pero mira, yo ahora voy a cantar Felicità porque hay que intentar un brindis a la vida. Sensación de felicità. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo suo accordo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. E ora la hija de Tyrone Power, felicità. E un cuscino di piume, l'acqua del fiume ci passa e va. E la pioggia che scende dentro la tenda, la felicità. E abbracciare la luna per fare pace, la felicità. Felicità. E ora ya los dos. Ah no, Albano, felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare due voci quanto mi piace la felicità. Felicità. Centinaria gira la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sede felicità. Senti nell'aria che gira un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Pues mira, si vamos a recordar lo bueno, tenemos felicità. E una sera sorpresa, la luna accesa, la radio ci va. E un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. E una telefonata non aspettata, la felicità. Felicità, mira che viene hecho la felicità. E una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per fare ancora la felicità. Felicità. Senti nell'aria che gira la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria che gira un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità.
Senti nell'aria che gira la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Se la dedicamos, por supuesto, a Carmen Málaga y siempre nos acordaremos de la grande risa que se pegaron con Ramón juntos haciendo tantas cosas por Sabadell, por Barcelona, por París, por Berlín. Las performances que hicieron juntos, el primer corto que hicieron juntos, ella como actor y él como director, y sobre todo la confirmación del deseo nunca concretado, pero sí sexual, de que Ramón tenía hacia ella y que hasta ahora que ella no nos dejó tristemente y por sorpresa prácticamente, porque nadie nos avisó. Bueno, suerte que la encontramos en el homenaje a Ventura Pons y nos pudimos despedir. Bueno, despedir, que no estamos despidiendo, porque en principio no volveríamos a ver. Lo que pasa es que me sorprendió que nadie me hubiera dicho nada, pero bueno. En fin, pero que aunque Ramón en principio está muerto desde el 2 de junio del 2021 frente a las Malvinas, iremos la semana que viene a ver una película sobre las Malvinas, 13 combatientes argentinos, 13 combatientes ingleses. La estrenan la semana que viene porque esta directora argentina hace una nueva pieza y un amigo de Carmen Málaga hace el debate. Bueno, y Ramón también lo conoció, estuvieron en el piso de él en Berlín los dos. Oriol Puigtaulé, que ahora es un crítico consagrado, bueno, lo podéis leer cada fin de semana en el país, hace la crítica del país de teatro, Oriol Puigtaulé. Y estará el ¿ves? Teatro de Guerra Lola Arias 2018. Y ahora viene a presentarnos Campo Minado, no, los días afuera, a ver si lo podemos ver, no sé. Quizá a ver si lo podremos ver. Y hoy, exacto, el martes así veo a Oriol y les saludo. Y el martes 9 de julio, pues la semana que viene a las 6. Uh, Teatro de Guerra narra la trobada de 6 veterans de la Guerra de les Malvines, Falklands, per fer una pel·lícula. Gairebé 35 anys després del conflicte, 3 anglesos i 3 argentins passen mesos reconstruint les seves memòries de guerra. Dura 82 minutos, es de 2018 y Ramón en principio murió allí. A mí me dijeron que esto mis compañeros de No Man Land, pero yo quiero pensar que una muerte fingida, porque si lo asalto de que, y yo notaría esto que tenemos los gemelos, de alguna vez Karma, ya supimos por a través de nuestra prima y de Carla Porrell, que lo vio en el Instagram, no sé qué, que se había muerto. A mí me llegó la cosa está de que Ramón para convencerla de hacer el corto, porque yo en esa época no quería ser actriz, eso fue en el 95, pienso, 96, la tarde de octubre, matín de noviembre, que pasaban la tarde de nuestro cumpleaños y al día siguiente, que de Ramón hacía yo Fragasol y Carol Málaga de una supuesta amiga que tiene una relación medio platónica, pero están enamorados, pero lo que pasa es que está fascinado por el cine, que lo que es la fascinación por el cine y por el arte, por esta cosa un poco abstracta, mística, viene a ser Tania, que realmente era mi hermano, como por el primer corto, una cosa muy abstracta. Pero bueno, Carmen representaba lo que era el poderío, el amor, lo que viene a ser Penélope Cruz en Vicky Cristina Barcelona, ¿vale? Entonces lo hacía espectacular, pero para convencerla, porque ella no quería ser actriz, ella en esa época era música, era pianista ya, hablaba ya francés, hablaba muchísimos idiomas ya también, porque siempre ha sido súper plurilingüe. Y él para convencerla le dijo, y si te dijera que te quiero a ti como actriz para estar cerca tuyo y no sé cuántos, y la tiró en su cama, la tiró, bueno, en fin. Y ahora me doy cuenta que este recuerdo que me vino y la confirmación que a Karma le puede... Esto no sé por qué lo estoy contando. Bueno, da igual. Pues para un recuerdo alegre de Carmen Málaga prácticamente fue un Me Too. Pero no, porque no fue un Me Too, porque no pasó nada. Pero sí que es cierto que hubo un roce en la cama que no pasó a mayor y por supuesto, por suerte, solo faltarías. Pero que a ella, bueno, se animaron, se la convenció y ella lo hizo porque es verdad que había una escena de beso. Miquel, ahora triunfa mucho también la música teatral como músico de teatro, el Miquel Tejada, que en esa época tenía 14 años, hizo una música de piano maravillosa para la escena de beso y para la escena final en que Tania se convertía en un globo. Historias. Y a ver cuál podíamos cantar.
Libertad no sé cuál es. Mm, mira, vamos a acabar sí, con la canción de la contemporánea que más le gustaba a nuestra madre y siempre la ponían cuando iban a viajar por el coche, incluso por Europa, porque ella dejaba coger a nuestros padres. Mocedad de canciones de la suya, mucho Mocedad, de mucha Bárbara Streisand, mucho Luis Iglesias, hay Julio Iglesias, mucha cosa española, mucho Ninetto D'Aboli, hay Ninetto D'Aboli, mucha canción italiana que también soy fan, mucho Nino Bravo, mucho no, Jorge Negrete, era más nuestro tío, el camionero, el papito, Jorge Negrete no, pero unas cosas así muy raras y nos, Tania y Ramón eran muy de Mecano, Alacas, Madonas, todas estas cosas. Y mi madre descubrió esta canción cuando viajaban por el mundo y por Cataluña mismo, y le encantaba esta canción, le encantaba y la dejó a cantar. Se llama Lemon Trees, supongo que os suenas. Es la Lemon Tree de un grupo que se llama, pues ahora no me viene, no me viene, no, un alemán eso. Y se la dedicamos a nuestras madres y a la nuestra Carmen, que son Carmen Málaga y Carmen para Calvet. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around and I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed, well, nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want you. Sit on the lemon tree, I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I get another joy, and everything will happen. And you wonder how. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I I wonder why, I wonder how. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Pooh, pooh, and all that I can see. Pooh, pooh, and all that I can see. It's just a yellow lemon tree. Pues nada, chico, pienso que a lo mejor sí que tendría que leer el artículo. El Tour de Force de María Hervás en el Grec, una maratón de 24 horas en el escenario con 100 actores no profesionales. La actriz madrileña interpreta este sábado en el Teatro Libre de Montjuïc The Second Woman, una obra en la que se repite una misma escena con dos personajes sobre el escenario un centenar de veces y que busca explorar la identidad de género y los privilegios masculinos. Artículo de Ignasi Fortuny. Quizá el sábado sea el último día que actúo, a lo mejor el lunes digo que nunca más. Bromeaba este miércoles la actriz María Hervás en la presentación de The Second Woman, una obra única que protagoniza y presenta este sábado en el Teatro Libre de Montjuïc en el marco del Festival Grec y que tiene mucho de reto, de prueba de resistencia.
La madrileña tiene por delante un verdadero tour de force, un maratón de 24 horas de teatro en el que solo compartirá escenario con 100 personas, en su mayoría intérpretes no profesionales, seleccionados a través de un casting al que se presentaron unas 400 personas, según ha explicado el director del certamen Cesc Casadesús. En el elenco, dice Casadesús, han logrado representar todo tipo de diversidad de edades, de 18 a 78 años, funcionales, raciales, personas que se identifican dentro del espectro de la masculinidad. Y todos ellos se plantarán frente a una actriz de la talla de Ras, engalanada canónicamente con peluca rubia y fetichista vestido rojo para la ocasión, para reproducir en una escena de unos 8 minutos. Se repetirá hasta 100 veces, que es una conversación entre una pareja que se hunde, que ha perdido todo el romanticismo, toda la pasión. Bueno, más o menos. Que yo ya la he leído. Me la estoy empollando, pero nadie me ayuda a ensayar. The Second Woman de las dramaturgas australianas Nat Randall y Anne Bracken pretende mostrar al espectador los mecanismos de poder de género y los privilegios masculinos. Para ello utiliza también un elemento interesante. Una realización cinematográfica con mujeres operando las cámaras y con pantallas en la sala acompaña a la obra. Nos permite estirar el tiempo, ampliar momentos breves, ha definido Nat Randall, una de las creadoras que también se ha puesto en el papel de la protagonista en algunas de sus funciones. Um, me preocupa mi propio cansancio, pero que la cámara lo retrate me parece estimulante. Va a hacer que los espectadores empaticen, ha considerado la Airbus. La obra, que empezará el sábado a las 6 y terminará a la misma hora un día después, tiene un texto cerrado, pero hay espacio para introducir matices en ella. A la gente le vibra la cara de los nervios, te conecta con una fragilidad brutal del ser humano, ha comentado la actriz madrileña, consciente del desequilibrio sobre el escenario entre ella y los demás participantes tras su experiencia en los ensayos, hechos con intérpretes no seleccionados para el día de la función. Y duró 4 horas el ensayo, creo que fue ayer o anteayer. Estás loca. Herbás ha explicado que desde que se ha hecho pública su participación en el proyecto, que tiene cosas de laboratorio y de experimento, tiene multitud de mensajes de colegas preocupados. Pero estás loca, ¿cómo lo vas a hacer? La intérprete tendrá cada 2 horas un descanso de 15 minutos para ir al baño, comer o beber. No podrá desde luego dormir. Tengo mucho desconocimiento sobre la potencialidad de esto en mi cuerpo. A lo mejor necesito que no me hable nadie o al contrario necesito compartirlo con todo el mundo en los descansos. Ha expuesto la madrileña, que también protagonizará la obra en el Teatro Central de Sevilla el próximo octubre. El reto, evidentemente, también es mayúsculo para la producción. Queremos que la experiencia se convierta en algo inexplicable, ha sentenciado Casadesús, que ha situado al vestíbulo de la sala como una parte imprescindible de la función. Para empezar, un par de buenas noticias. El bar del Libra estará abierto ininterrumpidamente. También se repartirán churros con chocolate a primera hora del domingo. Casadesús ha reconocido que para el público puede ser muy tedioso acompañar 24 horas a ras, pero ha animado a hacerlo en varios momentos del día. Para ello hay varios tipos de entradas disponibles. Unas para toda la función con las que puedes entrar y salir, otras que te permiten entrar en una franja determinada y unas para aquellos que a última hora se decidan a ir a Llura a ver parte del espectáculo. Así, el director del Grec ha explicado que en las anteriores representaciones en ciudades como Londres, la media por espectador es de unas 3 horas. Te puedes ir a cenar y volver, y María sigue ahí. Pero ves que se van produciendo cambios, ha expuesto a Casadesús, que ha puesto especial énfasis en invitar al público a llenar la sala y acompañar a Herbás en las horas más intempestivas. Los que salgan de Razzmatazz a las 4 de la madrugada, que vengan. Pues esto, chicos, si estáis por Barcelona, yo como han dicho que lo dijéramos por redes, pues yo como la única red que tengo es esta, pero solo me visito yo mismo y hace mucho que no publico nada. Bueno, no, el otro día publiqué lo de que me robaron todo en la manifa, porque aparte fue público que me encontraba con el Olivieri y Nazario, que está jovencísimo Nazario, se lo comenté también el otro día al profe. Que lo fuerte que el profe también conocía al Remigi Fabra, qué cosas. El Remigi Fabra Vilá, un beso por el Remigi Fabra. Que luego he calculado que cuando conoció a mi hermano en el 99-2000, diciembre y enero, tenía ya mi misma edad de ahora. O sea, y yo que me noto más joven, digo, qué fuerte, estoy ya viejuno, pero vivir también tanto como Remigi Fabra o más si puedo, ojalá. Besos a todos, sean dignos de venir y bambins, la vida bellas, The Second Woman, este sábado domingo en el Llibre de Montjuïc. Muchos besos a todos. Je vous aime, matinichi de me. Chao, Belis, cuídense, chao.